Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol de la mañana apenas lograba penetrar los amplios ventanales del salón principal de la preparatoria Red Valley. El aire fresco de principios de otoño se filtraba tímidamente, trayendo consigo un ligero aroma a hojas mojadas y tierra. Sin embargo, en los pasillos, el ambiente ya era electrizante, casi caótico. Los casilleros se cerraban de golpe al ritmo de los jóvenes estudiantes que se arremolinaban, con sus voces alzándose en una cacofonía de risas, susurros y provocaciones. Se habían formado algunos grupos, cada uno intentando imponerse en la jerarquía social de la escuela. Los deportistas con chaquetas bordadas se afirmaban, los estudiantes populares lanzaban miradas dominantes, mientras que algunos más discretos intentaban evitar las miradas excesivamente curiosas. En medio del alboroto, la puerta principal se abrió, revelando una silueta que destacaba del resto. Luca Moretti apareció, solo, con una chaqueta de cuero negra ligeramente desgastada en los hombros. Su mochila parecía desgastada, testimonio de largos viajes o un pasado turbulento. Su paso era silencioso, casi fluido, pero no torpe, se movía con una calma imperturbable, una seguridad discreta que destacaba entre la multitud bulliciosa. No sonreía. No intercambiaba miradas. No buscaba atención. Luca parecía casi invisible, o mejor dicho, imponía una extraña presencia, una mezcla de misterio y frialdad. En un grupo cercano, Troy Adams, el querido y tiránico mariscal de campo de la preparatoria, captó la mirada de su compañero Chase, con una sonrisa burlona a punto de estallar en sus labios. Sus ojos se clavaron en Luca con curiosidad y recelo. ¿Quién es este tipo?, preguntó Troy bruscamente, como para tantear el terreno. Un transferido, respondió Chase, mirando furtivamente a Luca. Creo que es de Nueva York o algo así. Troy frunció el ceño y entrecerró ligeramente los ojos. Examinó a Luca con la misma atención que a un posible rival. Este chico no se parecía a ningún otro que hubiera visto en el Valle Rojo. Parece un tipo raro, murmuró Troy en voz baja, pero amenazante. ¿Sabes qué? Nos encargaremos de él. Luca aprendió rápidamente que el silencio era su mejor arma. En ese instituto donde las palabras se blandían como espadas, donde cada frase podía encender un fuego, prefería ser olvidado. Mantenía la cabeza gacha, observando sin interferir, analizando cada movimiento, cada mirada intercambiada a su alrededor, sin participar jamás en las conversaciones. En la cafetería, siempre se sentaba solo en una mesa del fondo, lejos de las risas estridentes y de los grupos demasiado ocupados imponiéndose. Comía lenta y metódicamente un sándwich que había preparado apresuradamente en casa, mientras hojeaba distraídamente un cuaderno de dibujo que siempre llevaba consigo. Las invitaciones a fiestas le resbalaban como agua. Las rechazaba cortésmente, incluso cuando los profesores, intrigados por su soledad, intentaban acercarse a él para ofrecerle consejo o apoyo. Luca se mantenía distante, casi frío, y eso era precisamente lo que empezaba a molestarlo. En los pasillos, su silencio no se percibía como fuerza, sino como arrogancia. Una amenaza. Es por eso que Troy Adams, Brad Simmons y Chase Miller, la triple amenaza de la escuela secundaria, rápidamente apuntaron a Luca. Al principio, solo fueron pequeñas provocaciones. Un papel lanzado a su bolso, un empujón inofensivo, susurros sarcásticos a sus espaldas. Pero Luca no mostró ninguna reacción. Ni ira. Ni miedo. Nada. Esta falta de respuesta enfureció a los tres chicos. Tuvieron que romper ese muro de indiferencia. Un día, en un pasillo casi desierto, mientras Luca cerraba su casillero de metal con su característico sonido metálico, Troy apareció de repente. Con un movimiento rápido, lo estrelló contra el casillero, sus hombros apretados entre el frío metal y el peso de Troy. «Te crees mejor que nosotros, Moretti», dijo con una mezcla de ira y desprecio. ¿Tienes un nombre mafioso o algo así? Parece que te crees otra persona. Luca no parpadeó. Mantuvo esa mirada ardiente, con el rostro sereno, impasible, casi gélido. Luego, lentamente, dijo: «Ten cuidado con lo que desencadenas». El tono era tranquilo, pero la amenaza implícita flotaba pesadamente en el aire. Un breve y tenso silencio, y luego Troy estalló en carcajadas, una risa áspera y burlona.
Brad, que había sacado su teléfono, estaba grabando la escena, listo para compartir esta humillación. Oh, tengo miedo, dijo, exagerando un miedo falso, provocando que Chase se riera nerviosamente. Lo que nadie sabía era que el nombre, Moretti, no era solo un apellido. Era un legado. Una sombra que se cernía sobre la ciudad. Una promesa de que el silencio de Luca no era debilidad, sino una tormenta contenida. Y en aquellos pasillos, el juego apenas había comenzado. Después de las tumultuosas horas pasadas en Red Valley, Luca regresaba cada noche a un lugar que parecía casi irreal, en las afueras de la ciudad, una mansión discreta, enclavada detrás de altos muros de piedra y rodeada de vegetación cuidadosamente cuidada, que filtraba la luz del día y hacía que la propiedad fuera casi invisible a las miradas indiscretas. No se trataba de un castillo lujoso y ostentoso, ni de una de esas villas ostentosas que se veían en las revistas. No, esta mansión irradiaba austeridad y rigor, con sus ventanas con contraventanas, caminos adoquinados y cámaras de vigilancia colocadas con precisión militar. Una fortaleza, más que un hogar. Dentro, reinaba el silencio. Un silencio denso, a veces casi opresivo, donde cada paso resonaba en los vastos pasillos, cuyas paredes estaban adornadas con antiguos retratos, antepasados con miradas severas que parecían juzgar constantemente a Luca. El ambiente no era cálido, sino más bien el de un santuario donde las reglas y las tradiciones dictaban cada gesto. Su padre Vittorio Moretti era una figura imponente en este universo. Jefe indiscutible de la familia Moretti, comandaba un imperio discreto pero poderoso. Este clan, uno de los más antiguos y respetados, o temidos, de Chicago, tenía sus raíces en las sombras de los negocios, entre la lealtad, los códigos de honor y el peligro constante. Luca, hijo único, había crecido en esta extraña dualidad, entre lecciones de disciplina y silencios significativos, entre consejos dados en habitaciones silenciosas y reuniones secretas en sótanos donde aún persistía el olor a madera vieja y humo de cigarro. Había aprendido a leer entre líneas, a comprender sin cuestionar. Pero, sobre todo, había aprendido a esconderse. Su padre siempre le repetía, con voz firme y sin margen de discusión. No eres como los demás, hijo mío. Eres un Moretti. Llevas un nombre respetado, pero también temido. No tienes margen de error. Estas palabras pesaron sobre Luca como una armadura invisible, pero también como una jaula. Cada día sentía esa presión, esa expectativa, ese peso del destino que le imponía. Sin embargo, en el fondo, Luca soñaba con algo más. No quería esta vida llena de sombras y violencia. Solo quería pasar desapercibido. Ser un adolescente normal. Ir a la escuela, practicar deportes, tener amigos sin miedo a las miradas ni a las represalias. Reír sin segundas intenciones. Vivir. Pero ese sueño siempre parecía fuera de su alcance, por un nombre que lo encadenaba, por una herencia que no quería. A la mañana siguiente, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises de Red Valley, Troy Adams se dirigió a su estacionamiento como siempre, seguro de su posición como rey de la escuela. Pero al llegar a su auto, un gran sedán negro, símbolo de su estatus, sintió un nudo en el estómago. La puerta estaba cubierta de grafitis rojos, palabras italianas que no entendía pero que tenían un aire amenazante: respetar a la familia, última advertencia, última advertencia. Las llantas estaban desinfladas, tiradas en el suelo como serpientes muertas. Las ventanas rotas dejaban entrar el aire frío y húmedo de la mañana. Troy tocó el frío metal de la carrocería con incredulidad. Al principio, pensó que era una broma tonta, la venganza de otro estudiante o un simple acto de vandalismo. Pero entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Acababa de llegar un mensaje anónimo. No vuelvas a tocar a Luca. Última advertencia. Les mostró el mensaje a Brad y Chase, sus dos mejores aliados, quienes estallaron en risas nerviosas. ¿De qué se trata todo esto? ¿Un simulador de mafia en la vida real? Brad se rió, pasando los dedos por el texto. Pero el humor se desvaneció rápidamente cuando empezaron a ocurrir acontecimientos extraños en los días siguientes. Brad se enteró de que su padre había perdido un importante contrato con un consorcio italoamericano sin explicación alguna, un acuerdo con el que contaba para pagar la educación de la familia. Mientras tanto, Chase vio cómo su hermana rechazaba repentinamente la discreta ayuda financiera que había estado recibiendo durante meses.
Nadie sabía de dónde provenía ese dinero, pero ella había cortado lazos con estos misteriosos benefactores, prefiriendo confiar en sus propias fuerzas. En cuanto a Troy, una noche, al volver tarde a casa, vio a dos hombres con trajes oscuros, inmóviles frente a su casa. Su mirada era fija, cargada de insinuaciones. No hablaban, no se movían. Simplemente estaban allí para enviar un mensaje. Troy se detuvo a unos 10 metros de distancia, con el motor de su coche todavía en marcha, paralizado por un miedo que nunca antes había sentido. Mientras tanto, en la escuela, los rumores abundaban. Un profesor de historia, señor Reeves, preocupado por los rumores y la creciente tensión, decidió investigar más. Con sus contactos, consultó archivos y finalmente encontró un expediente detallado, la identidad de Vittorio Moretti, el padre de Luca y su papel en la mafia local. Leyó, abrió mucho los ojos, palideció, luego cerró suavemente el expediente, consciente de que esto iba mucho más allá del marco académico. Al día siguiente, el director citó a Luca a su oficina. Luca, no sé exactamente qué pasa. Pero tienes que entender que aquí eres un estudiante como cualquier otro, dijo en un tono entre firme y preocupado. Luca, inmóvil, con la mirada clara, respondió simplemente. Eso es lo que me gustaría ser, señor. Créame. Al salir al pasillo, se topó con Troy. Por primera vez, el abusador no lo provocó. En cambio, apartó la mirada, cabizbajo, consciente de que había cruzado una línea que no quería volver a cruzar. Un pesado silencio cayó entre ellos, marcado por el respeto mezclado con el miedo, pero también por una extraña y muda comprensión. Pasaron los días, pero en la preparatoria Red Valley, la aparente calma ocultaba una tormenta inminente. Los rumores se convirtieron en rumores, y los rumores en verdades distorsionadas, amplificadas por el miedo y la fértil imaginación de los adolescentes. Se decía que Luca Moretti no era solo un chico taciturno surgido de la nada. No, era la sombra que hacía que otros se doblegaran. En su antiguo instituto, se decía, un chico había desaparecido misteriosamente, nadie sabía exactamente cómo ni por qué, pero todos entendían lo que significaba. Que Luca había actuado despiadadamente, y que nadie se atrevería jamás a causarle problemas. Se rumoreaba que había recibido entrenamiento en el manejo de armas, que dominaba el combate como nadie, que había recibido un entrenamiento secreto que solo los más poderosos podían permitirse. Algunos incluso hablaban de redes de limpiadores, hombres a sueldo de su padre, Vittorio Moretti, capaz de hacer desaparecer a cualquiera que amenazara su imperio. Pero Luca no dijo ni una palabra que confirmara estas historias. Ni negó nada. Su silencio calculado mantenía el aura de misterio que lo rodeaba. Poco a poco, los acosadores de la escuela dejaron de acercarse a él. Sus provocaciones se habían convertido en una cautela mezclada con respeto y miedo. Las miradas despectivas de antaño ahora eran más comedidas. Sin embargo, esta nueva reputación también atrajo otras miradas. Algunos estudiantes, curiosos o deseosos de acercarse al hijo del jefe, intentaron tímidamente establecer contactos. Invitaciones discretas a compartir una comida, preguntas en la biblioteca, miradas cruzadas en los pasillos. Pero Luca permaneció fiel a la soledad que había elegido. Siempre se sentaba en la misma mesa, al fondo de la cafetería, lejos del bullicio, lejos de las pretensiones. En clase, era reservado, prefiriendo sumergirse en libros raros, viejas novelas italianas que leía con pasión, redescubriendo la Italia de sus antepasados en sus páginas. Por la noche, al regresar a casa, le esperaba otra soledad. Para escapar, tocaba el piano, dejando que sus dedos recorrieran las teclas, expresando a través de la música lo que las palabras no podían. No buscaba gloria ni poder. Lo que anhelaba profundamente era paz. Una tarde, en el silencio sepulcral de la mansión, mientras la luna iluminaba débilmente las cortinas corridas del estudio de su padre, Luca fue llamado por su padre. Vittorio Moretti, de pie detrás de su gran escritorio de madera sólida, lo miró intensamente. Me dijeron que te provocaron, dijo simplemente. Y que no hiciste nada. ¿Por qué? Luca dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. Entonces, suavemente, respondió. Porque no quiero vivir con miedo, padre. Quiero que me respeten por quien soy. No por tu sombra. Se hizo el silencio. Vittorio escrutó a su hijo, intentando adivinar sus pensamientos, sus fortalezas ocultas.
Finalmente dio un paso adelante, extendió la mano y la estrechó con firmeza. Eres más fuerte de lo que pensaba, Luca. Por primera vez, este gesto no fue el de un líder al mando, sino el de un padre orgulloso. Habían pasado meses desde su llegada a la preparatoria Red Valley, y el año escolar estaba a punto de terminar. Luca Moretti, el chico al que todos inicialmente ignoraban, se burlaban y temían, se había graduado con elogios unánimes del profesorado. Su seriedad, rigor y discreción le habían valido elogios unánimes. Sin embargo, nunca buscó la popularidad. No buscaba la atención ni los aplausos. Siguió siendo un misterio para sus camaradas. En los pasillos, el rumor había cambiado de bando. Quienes antes se burlaban de él ahora lo evitaban con una mezcla de respeto y miedo. Las risas burlonas habían dado paso a pesados silencios. Incluso Troy Adams, el rey caído de la preparatoria, aquel que una vez gobernó mediante la fuerza y la intimidación, había adoptado una nueva actitud. En un susurro, para llamar la atención de los recién llegados, repetía a menudo: «¿Él? ¿No quieres molestarlo?» Créeme. Troy ya no era el tirano. Su mirada había perdido ese brillo arrogante, reemplazado por un reconocimiento tácito de la fuerza silenciosa de Luca. En cuanto a Luca, continuó su camino, solo, imperturbable. Con las manos metidas en los bolsillos de sus desgastados vaqueros, caminaba con el mismo paso silencioso, casi meditativo. No se había convertido en un tirano ni en un líder imponente. No había buscado dominar ni vengarse. Llevaba su silencio como una armadura, una elección consciente, un refugio. Se había convertido el hijo del silencio. Un niño que, en un mundo ruidoso y agresivo, había encontrado su fuerza en la paz interior, en la autoaceptación y en el poder silencioso del respeto ganado sin violencia. Y con cada paso que daba, recordaba a todos que, a veces, el verdadero poder reside en la calma, la moderación y la dignidad.